dicho muy interesante que se dice en Argentina: nadie se salva solo. Las historias de nuestro país nos demuestran que la lucha y la resistencia colectiva nos conducen siempre a reivindicaciones importantes que inciden en nuestras vidas individuales. La conquista por el cupo laboral trans, el aborto legal, la identidad de género y el matrimonio igualitario. O inclusive yendo mucho más para atrás, en época de la dictadura cívico-militar, los movimientos de las madres de Plaza de Mayo fueron quienes movilizaron la masa crítica necesaria para generar cambios estructurales reales. Cuando pensamos en la historia sobre los derechos en Argentina, se nos viene a la cabeza todos estos logros y conquistas diversas que reposan silenciosamente sobre un legado colonial. Pero las conquistas y los logros de las naciones indígenas, ¿ustedes la conocen? Mi nombre es Eugenia Anaí Figueroa, soy argentina, pero originaria del pueblo Colla. Y mi apellido Figueroa es de origen del colonizador. En época de la colonia, a los y a las indígenas de este territorio se les eliminaba sus identidades ancestrales, siendo esta otra forma de silenciar la historia y la identidad. Pero, ¿qué es la identidad argentina? Si el mate guaraní y las pastas son italianas. Mi mamá me cuenta que cuando yo era chica, una vez le levanté la voz a mi maestra de primaria diciéndole: yo soy india, ¿cuál es el problema? Pasa que ella había dicho que los pueblos indígenas no existían y que eran del pasado. Y por contestarle y enojarme, me llevaron a la dirección. Sin embargo, durante toda la escuela primaria, yo siempre terminaba siendo la india salvaje. Nunca me tocó ser la dama antigua. Entonces, ¿qué es la identidad argentina? La identidad argentina no comienza con las primeras migraciones europeas. La identidad argentina también es aquella que intentaron eliminar con la campaña del desierto, pero no lograron exterminarnos. Y hoy los pueblos indígenas nos hacemos visibles como respuesta resiliente, como memoria milenaria, conformadas y conformadas en comunidad, como estructura de organización, y reivindicando nuestra identidad como grito de resistencia ante la cultura dominante, eurocéntrica y blanca. Nuestra identidad argentina está presente en las escuelas, en las universidades. Vestimos jean, no somos sujetos del pasado ni objeto folclórico de los actos escolares racistas. Hasta finales de los años 70 y 80, los pueblos indígenas éramos ejemplo de adorno de los espacios turísticos y no participábamos de la vida política de nuestros países. Pero después de 532 años de opresión, pasamos de la resistencia a la propuesta y a la acción. El racismo no es un problema circunstancial, es estructural y sigue vivo como deuda histórica que se actualiza desde la época de la colonia. Por eso es importante saber quiénes somos, como afirma el pueblo aymara. Debemos reconocernos, esclarecer nuestras raíces, fortalecer nuestra identidad, mantenerla, ya que un pueblo sin conciencia es un pueblo dominado o que fácilmente se deja explotar. Yo soy Eugenia del pueblo Colla, soy un poco la corporización del territorio, la ancestralidad de mi identidad, que termina convergiendo en mi cuerpo, y este cuerpo, a medida que se va movilizando por distintos espacios, lleva consigo esa misma territorialidad y ancestralidad.
Yo sigo siendo cuerpo y territorio, en tanto y cuanto en cada espacio de militancia que transito, llevo conmigo la impronta de mi comunidad, Colla Queyú. Cuando pensamos en los derechos territoriales y humanos, se nos viene a la cabeza la idea de una unidad cuerpo y territorio. Yo, como cuerpo y territorialidad, como conductora, como medio que lleva la ancestralidad de mi comunidad, materializo una amalgama de derechos que mis ancestros y ancestras lograron conquistar, e incluso con su vida. Por eso, nadie se salva solo. No podemos pensarnos los unos sin los otros. En las sociedades modernas escuchamos hablar de una tierra en crisis, de un planeta muerto, del colapso. Pero a pesar de las múltiples y sistemáticas formas en las que quisieron aniquilar a los pueblos originarios, no se logró. La evidencia clave y específica, cuerpo y territorializada, soy yo en este momento. Y no hablo como yo individual, soy yo dentro de mi comunidad. Somos aquellos y aquellas que protegemos el 80% de la biodiversidad del mundo. Soy la portadora de las voces de muchos y muchas que tienen una trayectoria ancestral. Esa misma trayectoria no se determina delimitándose a un pueblo originario. Va más allá, transversalizándose en otros cuerpos y territorios que han resistido y que han transformado a las sociedades modernas. Pero creo que hay una disputa de sentidos dentro de la democracia de estas sociedades modernas. Y tiene que ver con la soberanía. ¿Cómo podemos ser soberanos si la democracia no representa a los mal llamados grupos minoritarios? No representa a nuestros cuerpos y tampoco a nuestros territorios. Siento que tenemos un desafío como activistas o militantes, que es poder pensar el acceso a los derechos humanos y territoriales como bienes comunes naturales, y no más como recursos y mercancías. La democracia falla en no representarnos, y ahí está la disputa de sentido que nos lleva al colapso civilizatorio. Porque el sentido indígena sí respeta a la Pachamama como lugar comunitario que habitamos todas y todos. Es un compromiso ético y político hablar ya no en términos de individualidades, sino en el quehacer colectivo. En este contexto de crisis climática, las acciones individuales son necesarias, pero no suficientes. Necesitamos actuar de manera participativa y vinculante en todos los espacios territoriales y de toma de decisiones, como una continuidad de nuestro cuerpo y territorio. La solución que nos plantean es la misma. Hay que seguir haciendo negocio de la Pachamama. La hemos destruido haciendo negocio. Y parece que hay que hacerla un negocio para salvarla. ¿La vamos a salvar en estas condiciones? Nosotros, los pueblos originarios, decimos que no. Y por último, no podemos hablar de colapso climático cuando existen otras formas comunitarias como el buen vivir, como respuesta política de sanación espiritual. Necesitamos comprendernos y entendernos en este proceso de cambio. Es un cambio de paradigma, un cambio de estructura y no de simples reformas o cambio de contenido. Para reconstituir nuestra vida necesitamos impulsar acciones en muchas dimensiones, locales, nacionales e internacionales. Emerge una conciencia comunitaria para el buen vivir.
en este proceso de entendimiento de nosotros y los demás. Necesitamos espacio donde se den interacciones permanentes. Así iremos dialogando y acuerpando el buen vivir para nuestras sociedades. Habiendo reflexionado, es necesario volver a integrarnos y ver hacia dónde estamos caminando. ¿Será hacia el vivir mejor, con éxito individual y acumulación económica? ¿O hacia el vivir bien, en concordancia con la naturaleza y con estructuras para el buen vivir colectivo? Quiero terminar esta charla regalándole un texto que escribí cuando regaba las plantas. Activar por el buen vivir, para despertar en la sonrisa de los demás, en la alegría del brillo de los ojos de los demás. Esto trasciende a toda una vida en su conjunto, que hoy por hoy está en emergencia. Va más allá de lo meramente racional y nos devuelve la visión multidimensional y natural, la capacidad de percibir otros aspectos importantes de la vida, más allá de lo material, en especial aquello intangible que también determina nuestras vidas, más allá de un solo nuevo planteamiento. Es algo que surge para restablecer la vida. Hay que empezar a emerger desde la cultura de la vida, que tiene un enfoque comunitario. Es construir una forma de vida diferente. En fin, no hay justicia ambiental sin justicia racial. Jalala.